Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. No es nada fácil marcar 2 goles centenarios de la Real Sociedad en su trayectoria liguera en Primera División. De hecho, es un fenómeno que solo se ha producido en 2 ocasiones. La segunda de ellas tiene como protagonista al máximo anotador de la historia del club, Jesús Mari Satrústegui, que hizo los goles número 1400 y 1500 a finales de la década de los años 70 del pasado siglo. Pero nos vamos a detener en el primero de los jugadores realistas que firmó esa hazaña a modo de reivindicación de la figura de José María Pérez Medrano. El suyo no es un nombre que se recuerde como el de otras grandes figuras del equipo churiurdín, pero los datos hablan por sí solos. Jugó 359 partidos, el segundo que más había disputado defendiendo la camiseta de la Real cuando dejó el club después de 14 temporadas, solo por detrás de Sebas Ontoria. Y marcó 85 goles, y si hoy en día aún es el 9º máximo goleador del equipo en partidos oficiales, cuando se marchó del equipo para jugar en Leibar apenas le superaban Cholín, el mencionado Ontoria y Paco Bienzobas. Y sí, José María Pérez fue el autor de 2 goles centenarios, el 500 y el 700 de todos los que ha marcado la Real en Primera División. Los 2 además los firmó en Atocha, en sendas victorias del equipo churiurdín. Para encontrar el primero de ellos hay que retroceder hasta la temporada 1951-52, hasta el 30 de septiembre de 1951, cuando la Real recibió en Atocha al Deportivo de La Coruña para la disputa de la 4ª jornada de Liga. Fue aquella la primera victoria de la Real en aquella temporada, respuesta a las derrotas que cosechó en los 3 primeros encuentros, y desde luego un desquite en toda regla para los muchachos de José Ignacio Urbieta, porque le endosaron nada menos que un 7-1 al equipo gallego. Barinaga abrió el marcador en el minuto 7, Pérez hizo el segundo en el 17, Igoa marcó en el 32, y Cuenca hizo para el Deportivo el 3-1 con el que se llegó al descanso. Igoa marcó su segundo tanto en el 49, Alsúa puso el 5-1 en el marcador en el 70, justo antes de que Pérez firmara su doblete en el 73, y el propio Alsúa cerró el marcador en el 80. Detengámonos ahora en el gol de Pérez, el número 500 de la Real en Primera División. Fue el primero de los 2 que le marcó aquel día al Deportivo, cuya portería la defendía Juan Acuña, un guardameta que logró ser el menos batido de Primera División, nada menos que en 4 ocasiones, siempre defendiendo la portería del equipo gallego. En su crónica para el Diario Vasco, Iturrioz describía así el tanto: precioso enlace entre Igoa, Alsúa y Pérez, con sereno disparo de este esperando la salida de Acuña para burlarle en última instancia. Para encontrar el segundo gol centenario de Pérez hay que avanzar 4 años en el tiempo y detenernos en el 20 de marzo de 1955, en la 27ª jornada de Liga, en la visita del Racing de Santander. Y fue una efeméride que Pérez pudo firmar casi de milagro, primero por el minuto de juego en el que llegó el gol, el 80, y segundo porque lo marcó en su temporada final defendiendo la camiseta de la Real. Después de aquel, solo jugó 4 partidos más y este fue el último gol que celebró con la camiseta churiurdín. Real y Racing llegaron a aquel partido jugándose la permanencia en primera, objetivo que consiguieron los donostiarras después de una fase de promoción en la que se enfrentaron a Tetuán, Oviedo, Zaragoza, Granada y Español, pero no los santanderinos, que se fueron directamente a segunda al finalizar la temporada. 1 millar de aficionados del Racing llegaron a Atocha para animar a los suyos, pero se fueron con la decepción de una dura derrota que se fraguó en la segunda parte, ya que el marcador no se movió hasta el minuto 55. Epi hizo los 2 primeros goles, el primero en ese minuto y el segundo en el 66, y como decíamos, Pérez cerró la cuenta realista en el minuto 80 sin que el portero del Racing, Urquiola, pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Y cómo fue el gol número 700 de la historia de la Real en Primera? Dejamos otra vez que sea Iturrioz quien nos lo cuente desde las páginas del Diario Vasco. La tarde estaba para los veteranos en orden a los remates. A los 35 minutos, Pérez recogió otro pase adelantado y con tranquilidad inmejorable desbordó al meta santanderino, pasando el balón bombeado por encima de él con una suavidad sorprendente y precisa. Pérez, como siempre, luchador e inspirado esta vez, añadía Porriño en su resumen del encuentro para La Voz de España. Así era José María Pérez, y así fueron sus 2 goles centenarios.